Había una vez un ególatra y CEO de una empresa de químicos llamado Gun, quien haría una entrada llamativa en medio de un comercial en el que se estaba promocionando su nuevo shampoo y en el que él mismo tuvo que protagonizar. La abuela de Gun, la señora Wang, estaba siendo presionada para que lo obligara a casarse. En medio de la discusión familiar, Gun les aseguró que se casaría en los próximos 100 días. La señora Wang estaba preocupada por la promesa que le hizo, aunque él estaba confiado de que su mayor amor, Sera, lo aceptaría como esposo. Por otro lado, conocemos a Young, una joven secretaria que resulta ser muy amable y siempre está dispuesta a ayudar entre muchas comillas a otros, sin importarle que sus compañeros se aprovechen de esta situación. Su mejor amiga estaba enojada con ella y le insistió en que aprendiera a decir no de vez en cuando, algo que ella no era capaz de hacer. Una tarde, mientras ella estaba en un centro comercial comprando unos dulces para la fiesta de la hija de uno de sus compañeros, vio a una bebé corriendo directo a las escaleras eléctricas. Ella intentó salvarlo, sin embargo se resbaló con unas pelotas y chocó accidentalmente con Gun, quien justamente estaba por ahí, emocionado por haber encontrado el anillo perfecto para Sera. El choque hizo que el anillo rodara de manera surrealista por todo el centro comercial hasta adentrarse en una zona cercada por perros gigantes. A pesar de estar asustados, trataron de alcanzarlo, lo que causó que el perro despertara y los persiguiera por todo el lugar. Afortunadamente, Young tenía un dulce que tranquilizó al animal. Esa misma tarde, al regresar del trabajo, Young se ganó un viaje de parejas para un viaje de una lujosa ciudad, en la que casualmente Gun le propondría matrimonio a Sera. No obstante, unos tipos estaban tratando de hacerle una broma a Gun, dándole a tomar un estimulante sospechoso. Young llevó a Min, un compañero del trabajo del cual estaba enamorada, porque era el único que lo trataba con gentileza. Mientras estaba caminando por el hotel, Young escuchó a Gun ensayar su propuesta de matrimonio y quedó embobada, pero se asustó al hacer ruido. Por el miedo, agarró la botella con el estimulante y escapó de que él la viera. Sera recibió una oferta de trabajo urgente en Estados Unidos, por lo que tristemente no pudo encontrarse con Gun. A su vez, este estaba recibiendo unos masajes por el estrés y los tipos que anteriormente trataron de darle esa cosa, finalmente lograron su cometido. Él se enojó con ambos porque eran sus rivales empresariales y les mencionó que cerraría su empresa. Gun regresó a su habitación donde quedó dormido por causa de la bebida, pero de pronto también los tipos entraron a la habitación y dejándolo en una situación bastante vergonzosa dejaron la puerta abierta para que su jefa entrara y tuviera que hacer lo que ella quisiese. Sin embargo, cambiaron el número del cuarto por error, coincidiendo con el cuarto de Young. Ella también venía afectada por lo que tomó, obviamente, y entró a la habitación de Gun donde fue destruida de una forma un poco amorosa. Y esto durante toda la noche. Sí, ya saben a qué me refiero, obviamente. Por la mañana, cuando el efecto se pasó, ambos estaban confundidos y asustados. Enojado porque creyó que ella era una estafadora, la llevó a la fuerza ante la seguridad del hotel, donde buscó por las cámaras de seguridad a los tipos que le jugaron la broma, comenzando a perseguirlos hasta recuperar la grabación que le habían hecho. Después de destruir dicha cámara, Gun obligó a Young para que confesara. Ella explicó lo que recuerda y cómo sucedieron las cosas. Al notar que ella también fue una afectada de esta situación, él la dejó regresar a su habitación, a pesar de que seguía molesto. Young regresó a su habitación y con mucha tristeza vio como Min estaba con otra chica. Dolida le pide que se vaya. Él trató de calmarla, pero cuando ella le confesó sus sentimientos, él comenzó a menospreciarla e insultarla. En este momento Gun entró a la habitación y al ver lo que ocurría la defendió y la llevó a que le hicieran un cambio de apariencia, porque estaba enojado por lo que Min le había hecho y dolido de que Sera lo haya dejado plantado. Luego la llevó al casino para darle la oportunidad de desquitarse con Min en un juego de póker en el que lo dejó arruinado. A pesar de todo, Young decidió perdonarlo y regresarle lo que Gun le había ganado. Su decisión sorprendió a Gun, aunque al final de la noche había logrado cautivarlo. El viaje por la ciudad de lujo terminó y Young regresó a ser la chica de los mandados de sus compañeros. Su mejor amiga la estaba regañando por eso, cuando repentinamente vio que de un carro bajó Gun. Este tenía un problema legal con una isla a la que trató de expandir su empresa, por eso fue al bufete de abogados en el que trabajaba Young. Ella estaba preocupada por lo que pasó la otra noche con él y al hacerse una prueba comenzó a creer que estaba embarazada, lo que hizo que se preocupara todavía más. Y más de rato Min trató de aprovecharse de ella nuevamente para que le consiguiera el trabajo para el caso de Gun, con quien previamente se había visto. Como ella se negó, él empezó a desesperarse e intentó chantajearla con decirles a todos lo que le había hecho a Gun.
En este momento Gun apareció para defenderla e hizo que despidieran a Min porque no quería trabajar con él. Jung estaba incómoda con Gun y a pesar de sus sospechas de estar embarazada no le comentó nada. Días después decidió hacerse otra prueba, la que volvió a dar positiva. Hubo una mañana en la que Gun regresó a su oficina y recibió una USB con el video en el que la encontraron a él y a Jung juntos en el hotel. Esto le provocó rabia y preocupación, por lo que decidió llamar al bufete de abogados para que trataran de ayudarlo. No obstante, ellos le aconsejaron que fuera a hablar con el representante de la isla para llegar a un acuerdo. Ese mismo día Jung había regresado allá, con la intención de contarle a su madre, quien al descubrirlo se convirtió en mamá latina y comenzó a atacarla y a querer saber quién era el padre. Al mismo tiempo, Gun llegó a la isla para hablar con los representantes, sin esperar que sería encarado por la madre de Jung para que se hiciera responsable y le avisara a sus familiares. La señora Wang estaba viendo el video que le hicieron a Gun, cuando de repente este la llamó para contarle que había embarazado a una chica. La noticia fue un carrusel de emociones que parecía alegrar a la señora, sobre todo porque sería bisabuela. La madre de Jung dejó a ella y a Gun encerrados en un almacén para que estuvieran juntos, luego de que Gun entrara en pánico y trató de buscar una salida, pero solo logró caerse de forma ridícula. Finalmente se resignó y comenzó a hablar con Jung sobre el bebé que estaban esperando. El secretario de Gun estaba preocupado porque él pudiera comer algo, sin embargo el almacén tenía comida con la que aguantaron la noche. Jung estaba muy apenada por todo el problema en el que la había metido y para no causarles problemas a Gun y su esposa en un futuro ni darle una mala vida al bebé, decidió mandarlo al otro mundo a la mañana siguiente. Él le había dicho que la acompañaría, aunque ella se despertó muy temprano y regresó a Seúl para hacerse esa interrupción de embarazo. Cuando Gun se despertó, corrió alarmado al restaurante de la madre de Jung para contarle lo que estaba pasando. Así toda la familia tomó el primer barco de regreso a la ciudad y muy desesperados comenzaron a buscar a Jung, que por cierto estaba bastante asustada, y mientras se hacía una revisión, Gun apareció quedando conmovido con los latidos de el bebecillo. Ambos decidieron seguir con lo planeado, pero en el último momento Gun se arrepintió mientras veía la foto del bebé y no dejó que ella se operara. Al salir fueron golpeados y regañados por la señora Wang y la madre de Jung, porque no sabían que habían cancelado la cirugía. Una vez ya se calmaron y explicaron todo lo que pasó, los demás comenzaron a presionarlos para que se casaran. Aunque Gun no estaba de acuerdo, al final decidió dejar de lado sus sentimientos por Sera y aceptó casarse con Jung, prometiéndole que había una posibilidad de que en el futuro ella se ganara su corazón. Y así, sin más, sin perder mucho tiempo, la boda se llevó a cabo, aunque se podía sentir lo incómodo que estaban ambos al intercambiar sus votos. Por la noche, él regresó a su casa y al abrir un regalo que le dieron los isleños, descubrió que era el mismo estimulante que le habían dado a tomar. Así que desde esa noche Gun enloqueció porque creyó que Jung era parte de la trampa de los isleños para salvarse. Cierto día Jung fue hasta la casa de Gun para instalarse. La señora Wang lo recibió con mucha alegría y le dio un recorrido por todo el lugar. Ahí también conoció a la tía de Gun y a su primo, quienes constantemente intentaban posicionarse como los CEOs de la empresa familiar. Gun estaba paranoico y comenzó a portarse como un patán con Jung, incluso le pidió dormir en lugares diferentes. Esa noche ninguno de ellos pudo dormir bien por culpa de la incomodidad. Una mañana Gun contactó al jefe de los abogados, donde Jung trabajaba, para solicitar una carta de divorcio sin decirle a ella, quien estaba tan confiada de que ahora sería una señora de la casa. Había renunciado a su trabajo. Al pasar por sus cosas a la empresa, el jefe de los abogados también le entregó el documento de divorcio, pero ella no se percató porque iba en un sobre. Mientras caminaba a su casa, se encontró con un sacerdote, quien realmente era una celebridad, llamado Daniel, que anteriormente le aconsejó en tiempo de angustia. Él descubrió por casualidad que dentro del sobre estaba el documento del divorcio. A pesar de que se había preocupado por ella, no le dijo nada de esto. Ella más tarde entró al cuarto privado de Gun por pura casualidad, donde encontró un video emotivo de él con Sera. Gun la encontró ahí y le dejó claras las cosas. Ellos no tendrían un matrimonio real jamás y ellos se separarían cuando el bebé naciera. La noticia claramente hizo llorar a Jung, sobre todo porque ella de verdad lo admiraba. Pese a esto, aunque estaba llorando, ella lo cubrió cuando su madre la llamó para saber cómo la estaban tratando. Gun la escuchó a lo lejos y las palabras lo conmovieron un poco. Sin embargo, decidió seguir con la actitud que tenía, misma por la que su abuela lo regañó. Un día durante una reunión de Gun, la señora Wang tuvo que ser llevada al hospital. Ella aprovechó que él y Jung estaban ahí y les entregó una invitación a una clase de paternidad, lo que no terminó nada bien, debido a la incómoda y rara que estaba la relación.
Después, ella ayudó a Daniel a organizar su cafetería luego de que él la viera comer sola. Jung se puso muy alegre y parecía disfrutar de la compañía de él. Por la noche, Daniel acompañó hasta su casa a Jung y mientras se estaba despidiendo fueron sorprendidos por Gun, quien tuvo un pequeño ataque de celos al verlos juntos y sobre todo cuando Daniel le pidió que lo llamara si pasaba algo con respecto a su matrimonio. Por esta razón, Gun le recomendó entre comillas a Jung que no se juntara con personas de bajo nivel. Los mayores de la familia de Gun fueron a visitarlo para regañarlo por haber embarazado a una chica antes de casarse. Claro que todo era una trampa de la tía, que junto a otro familiar intentaron menospreciar el origen humilde de Jung. Sin embargo, ella se defendió con mucha educación, logrando impresionar a los mayores de la familia, quienes felicitaron a Gun y se sintieron orgullosos por la esposa que había conseguido. A partir de este momento, Gun volvió a tratar con más tacto y a preocuparse más de Jung. Incluso asistió nuevamente a una de las clases de paternidad con ella, colocando el mayor interés para completar la actividad. Todo iba bastante bien, pero al salir de la clase se cruzaron con una amiga de Sera y para que no los descubrieran tuvieron que hacer pasar a Jung por su secretaria. Como tuvieron que separarse todo el día, Gun estuvo muy preocupado cuando regresó a casa, más que nada porque ella no contestó su teléfono. Además, se conmovió al verla dormida en el sofá y que por poco se cae, por lo que decidió acostarla en su cama y sin darse cuenta, él empezó a despertar sentimientos por ella, al punto de que la defendió de su tía cuando la estaba insultando. Cuando la relación de ambos parecía estar mejorando, Jung se enteró de una noticia, mientras estaba en una exposición de arte que Gun había negociado parte de la isla en la que vivía ella con una empresa que le estaba contaminando. Nuestra chica entró en crisis, sin saber que él ya había resuelto este tema. Daniel estaba junto a ella, y al ver que Gun se les acercaba casualmente, la consoló con un abrazo, lo cual sorprendió a Gun. Él estaba desconcertado al ver que su esposa estaba llorando, y por más que le preguntó qué pasaba, ella no quiso contestarle, pues había perdido toda la confianza en él. La situación escaló al punto de que ella empacó todo para irse de la casa de Gun. Este por su parte estaba tan preocupado que canceló una reunión importante para tratar de animarla, pero al llegar a la casa se encontró con que ella estaba por irse. Él se enojó porque ella era muy cortante con él, por lo que la dejó que se fuera. Sin embargo, después de que ella se fue de la casa, él comenzó a preocuparse todavía más, y por más que trató de distraerse, no podía evitar pensar en ella. Al mismo tiempo, Jung fue a tomar un café con Daniel, quien ya le había confesado que no era un sacerdote. Este la convenció de regresar a casa, porque supuso que Gun debía estar preocupado por ella. Fue entonces que ella decidió volver con la excusa de que no se despidió de la señora Wang. Una mañana ellos fueron sorprendidos por la visita de la hermana de Jung, así que tuvieron que actuar como una verdadera pareja de casados. Eso los llevó a dar un paseo en barco por el río de Seúl, donde Jung aprovechó el momento para acusar a Gun por vender la isla. Ahora que él intentó aclarar la situación, la hermana de Jung se molestó con él y también empezó a reclamarle, sin darle la oportunidad de hablar. Justo en este momento entró en labor de parto y gracias a Gun pudo tener al bebé sano y salvo. Una vez aclarado el problema de la isla y el haber asistido en el parto hizo que Gun tuviera más consideración todavía con Jung, a quien le insistió que ahora podía descansar en su cama, además de mostrar un mejor comportamiento paternal, y entonces le pidió a Jung que se quedaran juntos. A pesar de los nervios que estaban por ahí rondando, Gun no pudo contener más lo que sentía por ella y la jaló junto a él. Gun salió a tratar una mañana y al encontrarse con Daniel ambos comenzaron una rivalidad que escaló al punto de que Daniel trató de impresionar a Jung llevándola a una exposición de arte en la que él había participado, mientras que Gun decidió retomar las clases de paternidad con ella, lo que les permitió mejorar su relación. Al salir de las clases, Gun llevó a Jung a conocer su oficina, donde son sorprendidos por la llegada inoportuna de Sera. En medio del momento, Jung se presentó como una secretaria, aunque Gun quería contarle toda la verdad de su matrimonio. Al estar solos, él le reclamó por haber dicho algo así. Jung le aclaró que solo lo hizo para no herirla de manera tan repentina. Y es que Gun sí trató de decirle en un par de ocasiones, pero cuando se había decidido, la madre de Jung fue remitida al hospital, por lo que él y Jung tuvieron que ir a verla. Afortunadamente no era algo riesgoso y ellos pudieron regresar a casa, aunque iban muy incómodos porque parecía que él la estaba engañando con Sera. Al llegar a casa, Sera lo encontró a la entrada de la casa y ahí, en medio de la lluvia, Gun decidió contarle toda la verdad y decirle que se había casado con Jung y que estaban esperando un bebé.
rompiéndole el corazón en el acto. Obviamente, perder a la persona que más amó durante 6 años lo afectó a él también, al punto que lloró al rememorar los momentos que habían pasado juntos. La señora Wang invitó a Jung a un evento de gala con la mejor intención de presentarla como la esposa de su nieto. Sin embargo, jamás pensaron que sería avergonzada por todos, quienes la consideraban como una aprovechada. Min también asistió y fue quien más la atacó, hasta hacerla llorar. Ahora Gun llegó y la defendió delante de todos los demás, demostrando que de verdad ella lo había cautivado. Y al llevarla ahí, la llevó debajo de un puente, donde le regaló una noche como de cuento de hadas, declarándole su amor. Después de esa noche, él intentó ser más romántico a la hora de dormir, pero la vergüenza le ganó. Sin embargo, a partir de ese momento su relación mejoró. Ella incluso fue a almorzar en la oficina con él. Después de comer, los dos fueron al nuevo restaurante que la madre de Jung había abierto ahí en Seúl para ayudarla a atender el lugar. Como Gun y Daniel estaban trabajando en un proyecto en conjunto, debían tener una sesión de fotos para promocionarlo y por petición de su abuela, Jung también debía hacer parte de él. La idea no era del agrado de Gun, sin embargo no quería desobedecer a su abuela. Luego de la sesión de fotos, Jung se reunió con Sera para explicarle todo, aunque Sera solamente la atacó, diciendo que la relación que tenía con Gun no estaba fundamentada en el amor. Cuando Gun llegó a la casa y no la encontró, comenzó a pensar que estaba siendo infiel con Daniel, así que cuando ella llegó, le reclamó muy enojado por haber llegado tarde. Ella se disculpó y con ternura lo abrazó, logrando aplacar su ira. Hubo una tarde que Gun iba a reunirse con el jefe de los abogados para modificar unos términos del documento de divorcio, pero ese mismo día el abogado se encontró con Jung, por casualidad cuando iba saliendo de la empresa. Este le contó su preocupación por el caso de su divorcio, lo que dejó a Jung llena de dudas y miedos. A pesar de su temor, la señora Wang la convenció de acompañar a Gun a una subasta de caridad. Y todo iba bastante bien, hasta que en la subasta apareció una taza que era muy especial para ambos, dejándolos desconcertados. Todo resultó ser un plan de la tía de Gun que pretendía avergonzarlos. No obstante, gracias a Daniel y a Gun, su plan no funcionó, pues elevaron el precio de la taza bastante. Pese a esto, Jung estaba muy enojada con Gun porque estaba muy confundida, con miedo de terminar enamorada. Entonces, para demostrarle sus sentimientos, Gun la besó. Desde ese momento Gun empezó a tener problemas para controlar sus ansias de hacer cosas amorosas, al punto de que recurrió a la Biblia para intentar controlarse. En medio de todo esto, la tía de Gun entró por accidente al cuarto privado de su sobrino y descubrió el acuerdo del divorcio, lo que le emocionó bastante, pues por fin tenía un modo de vencerlo. Jung y Gun fueron a una revisión del bebé. Al ver que estaba creciendo sanamente, se alegraron y fueron a comprar cosas para este y adecuar el cuarto para su llegada. Esa misma noche, ambos intentaron conocerse más y descubrieron que cumplían años el mismo día, lo que también los tuvo muy emocionados. Cuando llegó dicho día de cumpleaños para ambos, Gun invitó a Jung a una cita, pero toda la relación se fracturó cuando salió la prensa, pues filtró el acuerdo del divorcio que ellos dos habían hecho. Los familiares de Gun pedían una explicación, aunque ellos solo guardaron silencio. La mamá de Jung también interrumpió en la casa para llevarse a su hija a la fuerza, gritándole a Gun por haber hecho la vida de su hija tan miserable. La empresa de Gun estaba siendo atacada por las llamadas de los reporteros, sin embargo, nada de eso le importaba a Gun, pues él solamente quería ir a reunirse con su amada y darle un feliz cumpleaños. Por lo que al igual que ella se las ingeniaron para evadir a toda esta gente e ir a encontrarse. Y cuando parecía que en medio de todo el estrés iba a ser perfecto ya que los dos podrían estar juntos, Gun en eso recibió una llamada en la que sería juzgado para ver si sería despedido como el CEO de la empresa. Aún y con todo esto, él no se detuvo y estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ir a ver a Jung. Su fiel secretario trató de llevarlo a la empresa, pero Gun lo convenció de dejarlo ir. Repentinamente, él colapsó en medio de la carretera por causa del estrés. Rápidamente fue llevado a un hospital donde lograron estabilizarlo, aunque al despertar quien estaría a su lado sería Sera. Tras despertar, la situación se había complicado más de lo normal. Gun había despertado los síntomas de una enfermedad hereditaria que incluía amnesia, por lo cual no recordaba nada de los últimos 3 meses, o sea que había olvidado todo lo que vivió con Jung, volviendo a estar enamorado de Sera como al inicio de esta historia. Cuando Jung llegó al hospital, la noticia le pegó como un balde de agua fría. Además, Sera le contó que no podían forzar a Gun a recordar lo que pasó, por eso le pidió a Jung que se mantuviera alejada. Lo que claramente no pudo hacer, porque otro día fue a hablar con el doctor personal de Gun y este la descubrió, así que se hizo pasar como su secretaria. Esto provocó otra discusión entre ella y Sera,
que ya molesta le aseguró que no había nada para su matrimonio si es que Gun llegase a recuperar la memoria, solamente el divorcio. A pesar de que intentaron ocultarle toda la verdad a Gun, este descubrió parcialmente lo que había pasado gracias a la prensa, así que una vez más descubrió a Young y este le explicó por qué le había mentido. Él afirmó que realmente no la amaba y el acuerdo seguía en pie, y aún con esto ella seguía aferrada a que él recuperaría la memoria tarde o temprano. Más tarde, cuando Gun regresó a su casa, comenzó a ver todas las cosas del bebé con las que había adecuado su habitación. Confundido al ver todo esto, su mente sufrió un choque y se conmovió al encontrar un diario que Young había estado escribiendo. Y al día siguiente, cuando llegó a la oficina de su empresa, encontró la paleta que Young le había regalado la noche que estuvieron en el casino, lo que ocasionó que los recuerdos comenzaran a regresar poco a poco. Sarah le rogó que no se fuera, pues ya había renunciado a su vida por estar con él. No obstante, él corrió desesperado a buscar a quienes más amaba. Gun llegó al restaurante de su suegra, pero al ver cómo Young sostenía al bebé de su hermana, decidió no hablar con ella en primer lugar, sino que fue a ver a su doctor personal para confirmar si su enfermedad se había aparecido. Al darse cuenta que lo único que le esperaba a Young era una vida de tristeza, una vez que él quedara padeciendo de amnesia, prefirió actuar con amor y cambiar las cláusulas del acuerdo del divorcio, donde prácticamente le dejaba todo a ella y a su hijo si algo le pasaba a él. Una vez que hizo esto, se reunió con Sarah y con mucha tristeza le agradeció por los 6 años que pasaron juntos y volvió a romper lazos con ella. Ese mismo día Gun se reunió con Young y con un profundo dolor le pidió que se alejara y se olvidara de todo lo que vivieron. Young estaba destrozada prácticamente, sin embargo, al ver la frialdad con la que le hablaba, decidió seguir con lo que le planteó. No obstante, una vez que se despidieron, ella cambió de parecer al recordar las veces que le animó y decidió volver a él. Fue entonces que un carro le pasó encima. El accidente fue bastante grave y el doctor le pidió a Gun que hiciera la elección más desgarradora de su vida: salvar a su esposa o a su bebé. Wow, al final se volvió un drama muy completo. Gun lo había decidido, él escogió que salvarían a Young. Aún así, el dolor de la pérdida del bebé no pudo sanarse fácilmente. Young regresó a su casa después de ser dada de alta y una vez recuperada fue a hablar con Gun para ver si su relación podía seguir como si nada hubiese pasado. Tristemente, él la rechazó. Luego de recoger sus cosas en la casa de Gun, ella pasó por la cafetería de Daniel. Este se iría pronto a Francia y le invitó a estudiar en una academia de arte. Cuando Gun se enteró que ella se iría, corrió al aeropuerto para despedirse, pero fue muy tarde y no alcanzó a verla. 3 años pasaron desde que Young se fue a estudiar en el extranjero y al regresar ya se había hecho un nombre como un artista con su propia colección de arte. Gun también siguió con su vida con normalidad. A pesar de que su enfermedad no parecía estar avanzando, él no volvió a retomar su relación con Sarah, aunque sí se reunían a comer como simples amigos. Cierto día, mientras él y Sarah estaban comiendo en un restaurante, Young los vio a lo lejos, lo que le provocó un nudo en la garganta. Ella había ido a ese restaurante a reunirse con Daniel y un representante que les aconsejó realizar una colaboración. Esa misma noche Gun fue al local de su madre de Young, al que solía ir frecuentemente, razón por la que él y su suegra habían forjado una bonita relación, así como madre e hijo. Justamente en el momento en que él se había ido, Young apareció junto a Daniel y sorprendió a su madre, que al verla reunió a toda la familia para comer sandía. Gun por su parte estaba siendo obligado por su abuela a que consiguiera una esposa, sin embargo él no tenía ningún interés. La realidad es que ese día se abriría al público la exposición de arte de Young y él tenía muchas ganas de ir para ver a su amada. Una vez ahí, él estuvo mirando con orgullo varios de los cuadros que ella había pintado, interesándose especialmente en uno que finalmente compró. El problema es que era un cuadro que Young no había incluido en la venta, ya que significaba demasiado para ella. Así que pasó varios días intentando contactar con el comprador, sin saber que se trataba del mismo Gun, para hacerle un reembolso por su compra. Sin embargo, Gun siempre cancelaba las veces que ella le pidió encontrarse, hasta que una noche se pasó de copas e intentó entrar por error a la habitación del hotel de Young, pues estaba enfrente de la suya casualmente, y fue en ese instante cuando volvieron a encontrarse. Como él había tomado mucho y estaba delirando, ella dejó que se quedara a dormir en el sofá de su habitación. Sin embargo, le dejó una nota pidiéndole que se fuera una vez despertase. Esa mañana Young estaba bastante confundida, porque mientras él estaba en ese estado la noche anterior, le dio a entender que todo ese tiempo aún la seguía amando. Gun había decidido irse del hotel, pero se cruzó con Daniel, quien le pidió hablar. Gun aprovechó el momento para agradecerle por haber cuidado de su amada.
Después de haber hablado con él, Daniel recibió una llamada que lo emocionó, pues le dijeron que había encontrado a la hermana que llevaba buscando prácticamente toda su vida. Al final de la exposición, Jung no pudo evitar que Gun desistiera de comprar el cuadro, pero le suplicó que considerara la posibilidad de que le hiciera otro cuadro a cambio de ese. Aunque al final tampoco aceptó esta opción, y al recibir su cuadro, Gun recibió un mensaje de ella, informándole que regresaría a Francia. La noticia lo tenía algo distraído mientras le presentaban una nueva idea para potenciar un proyecto. Fue entonces que su hermanastro sugirió a Jung para hacer una promoción, idea que a él no le gustó en lo más mínimo, pues creía que lo mejor era que no se volverían a ver nunca. Aún así, su hermanastro lo engañó y también a Jung para que se reunieran ambos. Entre ellos había una clara incomodidad, pero ya que estaban ahí, Gun intentó explicarle el proyecto, pero ella lo detuvo y lo rechazó sin darle alguna oportunidad. Daniel se enteró gracias a Jung de que la chica que se le apareció no era realmente su hermana. Ese fue un golpe que lo hizo resignarse a dejar de buscar su antigua familia para así poder formar una nueva. Es por esto que la citó en un teatro, donde luego de una hermosa presentación artística le pidió que se casara con él. Gun se había enterado de esta posibilidad, así que se apresuró en buscarla para verla, aunque llegó en el momento de la proposición. Jung tenía emociones muy confusas en ese momento, así que le dijo a Daniel que le esperara un tiempo, ya que quería confirmar si lo que sentía era amor o solo gratitud. Por su parte, Gun no alcanzó a escuchar estas palabras porque se había ido antes, convencido de que ella había aceptado a Daniel. Por esto, cuando su secretario le sugirió la posibilidad de recuperarla, él había aceptado que no podía interferir en su vida. Como era de costumbre, ese era el día en que Gun visitaba el lugar donde aquel trágico accidente le robó a su hijo, coincidiendo casualmente con que Jung también había ido ahí. Ella estaba algo incómoda al verlo, por eso le pidió que dejara de ir a ese lugar, pues recordaba que él había renunciado a su hijo y era mejor para él que siguiera adelante con su vida. Gun se negó ante esta petición, obviamente, y una vez que ella se fue, se sentó a comer un pastel en memoria de aquel hijo. Una mañana, Gun recibió la visita de la madre de Sera, porque quería acusarlo de haberle hecho miserable la vida a su hija, por lo que para tranquilizar sus emociones fue a comer al restaurante de la madre de Jung, sin esperar que ese día también llegaría Jung, quien al verlo le exigió que tampoco regresara. Él se negó, pues nadie le podía impedir ir a comer a donde él quisiera, y tiene razón, lo que terminó provocando una discusión que llevó a Jung a aceptar la colaboración con la empresa de él, por lo que empezó a trabajar en el proyecto que tanto esfuerzo le había costado, que en eso decidió ir al jardín de la empresa para tomar más inspiración. Y en ese lugar se volvió a encontrar con Gun, y este trató de seguirle en silencio, pero al final lo descubrió, lo que nuevamente provocó una discusión entre los dos. Mientras hablaban, una lluvia torrencial empezó a caer, dejándolos encerrados en una cabaña durante toda la noche. Gun aprovechó este momento para hablar y tratarla con más amabilidad. Sin embargo, ella lo rechazó con dureza, aunque eso no le detuvo las ganas que le traía. En medio de este momento tan romanticón y locochón, Jung tuvo un ataque de fiebre que le hizo desmayarse gracias a la lluvia. Gun reaccionó de inmediato y la cuidó, hasta quedarse dormido. Por la mañana, Jung despertó y al darse cuenta de que él la había cuidado, tuvo que contenerse para que sus emociones no la dominaran. Una vez que él también despertó, regresó molesto a la empresa, alegando que no había forma de garantizar la seguridad de sus empleados, aunque él solo estaba preocupado por Jung realmente. Daniel también estaba preocupado por ella, pues no le había contestado sus llamadas en toda la noche, por lo que a primera hora fue a buscarla a su taller. Ella le contó lo que había pasado, así que él quiso llevarla a salir a comer y comprarse unos zapatos en compensación. Gun también averiguó dónde estaba ubicado su taller para ir a llevarle algunas medicinas para que cuidara mejor su salud. Fue en este momento que la vio entrar junto a Daniel. Entonces decidió irse desanimado sin entregarle nada. Aunque tiempo después, él logró hacer que ella pasara más tiempo en la empresa, porque tenía que leer unos documentos muy confidenciales. Así que él aprovechó cada instante para estar más tiempo con ella, tratando de sorprenderla. Durante una noche, él le llevó comida del restaurante de su madre, lo que la molestó otra vez, pues ya le había pedido que se alejara de ella. Claro que él tampoco se lo tomó con agrado y protestó porque ella quería alejarlo de su madre. Después de esta discusión, Jung regresó a su taller para terminar el proyecto que iba a presentar. Cuando terminó, ella hizo la presentación ante los accionistas. Gun quiso invitar a Jung a cenar, aunque ella fríamente lo rechazó. Fue en este instante en que él decidió dejarla ir, aunque antes de que regresara a Francia le devolvería el cuadro que había pintado sobre su hijo. Sin embargo, al intentar dejarlo en el taller, fue sorprendido por Jung. Sin poder seguir ocultándolo, se declaró como su fan número 1.
En este momento Jung se sentía muy confundida y utilizada, así que le preguntó por qué insistía en mantenerla a su lado de ese modo. Gun no encontró otro modo de deshacerse de ella que terminar de romperle el corazón, fingiendo que se burlaba por su personalidad de la que todos se aprovechaban. Fue entonces que ella lo echó del taller. Las palabras dichas esa noche fueron fatales para los dos, al punto que Gun se estaba quedando dormido en una reunión, porque no pudo hacerlo por la noche, ya que estaba pensando en esto. A pesar de las palabras dichas, Jung se ilusionó un poco al encontrar una nota que Gun le había dejado en el cuadro, y cuando fue a devolverle el dinero, ella empezó a preguntarle por la nota y los mensajes de consuelo que le escribió. Él fue muy frío y dijo que solo formaba parte de la mentira que le había dicho. Antes de que regresara a Francia fue a tomar un café con Sarah. Ella le recordó la noche que le entregó el acuerdo de divorcio falso y le confesó que ella había sido la responsable de eso, y le aconsejó que intentara averiguar la verdad de por qué Gun la había rechazado. Confundida fue a comer una última vez al restaurante de su madre, momento en el que Gun apareció sorpresivamente y después de comer él tuvo una ligera discusión con Jung y se despidió para siempre de la madre. A la mañana siguiente Daniel iba a llevar a Jung al aeropuerto, pero él sabía los sentimientos que ella tenía por Gun y él por ella, y a pesar de que la amaba, él decidió llevarla hasta la casa de Gun para que le hiciera confesar. Cuando llegó, la señora Wang la recibió con mucha alegría y ella fue a esperarlo en su habitación. Ahí encontró las cosas que habían comprado para su bebé y además descubrió que él la había amado todos estos años y la razón por la que la quería fuera de su vida. En ese preciso instante se está llevando a cabo una rueda de prensa en la empresa de Gun, pues esta había anunciado que padecía de una enfermedad hereditaria y que además renunciaría a su cargo como CEO. Jung se dio cuenta de esto por las noticias, así que se apresuró a ir a buscarlo para encararlo por haberle mentido. Él no quería tener el derecho de amar por culpa de su enfermedad, pero ella no pensaba lo mismo. Por esto, sin dudarlo, le robó un beso delante de todos los demás. Ya en una habitación más privada, ellos discutieron la problemática que tenían, o sea, la enfermedad. Sin embargo, Jung le aseguró que quería estar a su lado. Fue entonces que ellos decidieron retomar su relación. Al día siguiente, la señora Wang no quería darle su bendición a Jung, pues ella ya sabía lo que era casarse con alguien con amnesia y no quería eso para ella. A pesar de esta situación, Jung le insistió, hasta que la señora le dijo que aceptaría, solo si su madre estaba de acuerdo. Después, Gun se reunió con la junta directiva de su empresa para anunciar que su retiro realmente serían unas vacaciones y que en ese tiempo la empresa sería dirigida por su abuela. Noticia que puso a temblar a todos los demás, ya que la señora era bastante estricta. Jung fue a hablar con Daniel para contarle que había decidido quedarse con Gun, aunque ya sabía que era una posibilidad muy grande. La noticia le pegó bastante fuerte, tanto que tuvo que ahogar sus penas en algo de tomar, hasta quedar tirado. Al regresar a su edificio, él se encontró con Sarah, quien lo ayudó a acostarse, y mientras estaba en la casa de Daniel, había una foto de él de niño que le llamó la atención. Por otra parte, Jung fue a pedirle su bendición a su madre, aunque la señora tenía mucho miedo de que su hija sufriera por perder al amor de su vida, no pudo detenerla. Fue entonces que Jung y Gun se fueron a vivir a una casa más pequeña donde podrían disfrutar de su tiempo de calidad juntos. Una mañana Gun despertó asustado porque tuvo una pesadilla en la que había olvidado a Jung, aunque todo esto quedó como eso, así que no le dio mayor importancia. Esa mañana, luego de que Jung se fuera a trabajar, él fue a ver a su suegra para pedirle su bendición. Sin embargo, la señora estaba muy preocupada y no quería dársela. A partir de ese día, él comenzó a insistirle una y otra vez hasta lograr que ella aceptara su relación con Jung. La cosa es que la señora tenía mucha determinación y no sería fácil convencerla. Por la noche, Jung le preparó un ramen de mariscos a Gun, dejándolo impresionado. Mientras comían, la tensión romántica aumentó y el no haber tenido acción en más de 3 años, pues ya saben qué pasó, y el tiempo ya lo ameritaba. Lastimosamente recibieron unas visitas inesperadas que querían hacerle una fiesta de bienvenida. Gun descubrió en el diario de su padre una foto del árbol al que su padre solía llevarlo a jugar cuando era niño, así que contrató a unos tipos para que lo ayudaran a encontrar ese lugar. Por la noche, Sarah fue a visitar a Daniel para preguntarle por la foto que tenía en su cuarto. Él le contó que esa niña era su hermana. En ese momento, Sarah se puso bastante nerviosa y le dijo algo importante, y es que sospechaba que ella era esa niña. La madre de Jung llamó a Gun con urgencia. Había visto cómo él y su hija se amaban. Por esa razón no podía seguir deteniéndolos, y luego de hacer que Gun prometiera que no volvería a abandonar a su hija, le dio su bendición. Esto hizo que los dos tomaran hasta ponerse muy alegres, así que ahora Gun y Jung podían llevar a cabo su boda, pero ese día él recibió la llamada de los tipos que habían encontrado el lugar que les pidió. Por esa razón, él y Jung se ausentaron de la boda para ir allá, donde encontraron una cápsula del tiempo.
Como se estaban demorando, la señora Wang se cansó y pidió que despidieran a los invitados, y antes de que todos abandonaran sus sillas, Gun y Jong entraron por la puerta. Lo bueno de haberse retrasado es que le dieron tiempo a la mamá de Jong de llegar a la boda. Dicha boda fue todo un éxito y una vez que terminaron, ellos fueron a una isla para disfrutar de su luna de miel. Después de todo, la primera vez que se casaron no pudieron tener un momento así de especial. Sin embargo, la señora Wang quería darles una ayudita, por lo que envió al secretario y al hermanastro de Gun para que recrearan los sucesos de la noche en la que Jong quedó embarazada. Todo porque ella quería que él le diera un bisnieto lo más pronto posible, aunque alguno estaba interesado en eso. A partir de ese momento, los chicos enviados por la señora Wang estuvieron esperando el momento adecuado para darles la misma cosa que les había dado aquella vez. El momento llegó cuando ellos estaban en un bar y pidieron unos tragos. Fue entonces que le dieron a tomar esto. Los efectos aparecieron rápidamente y al regresar a la habitación, los dos tuvieron una noche de bastante amor locochón. Por la mañana, Gun y Jong tuvieron un déjà vu y al intentar recordar los hechos, ambos terminaron enojados con los responsables de lo que pasó. A pesar de este contratiempo, ellos continuaron disfrutando de una luna de miel bastante linda, donde tuvieron más momentos tiernos como uno en el que se juraron amor eterno. ¡Ay, el amor! Y meses después vieron los resultados, pues Jong estaba otra vez embarazada, y al igual que los deseos de la señora Wang, se trataban de gemelos. Las buenas noticias continuaron, pues 3 años después, la enfermedad de Gun no avanzó ni volvió a aparecer. Por eso, su doctor personal le aseguró que tendría una vida plena. De este modo, Gun y Jong pudieron vivir felizmente con sus 2 niños. Y así es como termina Fated to Love You.